¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Marian de la Fuente. Colombiana, mujer, abogada, filósofa, autora de los mejores, los más memorables discursos escuchados en el Congreso de la Nación, senadora del Centro Democrático y uribista de corazón. Hoy nos acompaña quien puede perfilarse como una de las grandes apuestas a convertirse en presidente de Colombia. Mujer fuerte, de convicciones, con un gran bagaje político que le viene además de dos poderosas familias políticas y conservadoras del Cauca y de Tolima, pues se dedicó a los medios de comunicación y a defender el gobierno de Álvaro Uribe, con quien siente además una enorme afinidad. Política desde que era presidente en el 2014, fue el mismo Uribe, el propio Uribe, el que le pidió incorporarse en una lista cerrada que él presidía, y fue elegida senadora del Centro Democrático. Fue además precandidata presidencial, pero muy a pesar de todos sus fans, entre los que me incluyo, finalmente pues renunció para apoyar a Iván Duque y se lanzó a la reelección con Samuel Hoyos como su fórmula en la Cámara por Bogotá, ganando con casi 30.000 votos y siendo designada portavoz del Centro Democrático. Defensora de la democracia, la Constitución, la paz, promovió el no en el mal llamado plebiscito de acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC y denunció incansablemente a sus cabecillas por sus vínculos con el narcotráfico. Mujer, madre y política, en un mundo de hombres, siempre mantuvo una actitud fuerte, contundente contra la tiranía y la injusticia que la llevaron incluso a las calles para defender a Álvaro Uribe, y jamás se doblegó a quienes a través de la violencia quieren extorsionar al Estado o conducirlo a una nueva Venezuela. Hoy, y en un momento muy crucial, muy particular para Colombia, el espejo brilla con la luz de la sonadora Paloma Valencia. Estoy especialmente feliz porque le dije, y ustedes saben que yo soy una fan de las mujeres que son fuertes, con convicción, que trabajan para conseguir realmente los logros que adquieren. Y hoy, sin duda, pues tenemos a un gran exponente de esas mujeres. Tenemos con nosotros a Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático. Muchísimas gracias, Paloma, por estar con nosotros. Marian, muchísimas gracias a ti por tus palabras, que me llenan el corazón y me estimulan para seguir en esta lucha que la damos por los colombianos, pero también en nombre de las mujeres. Porque estamos viviendo, Paloma, en momentos muy difíciles en todo el mundo, donde pareciera, y estábamos conversando en la pausa, una especie de realidad virtual. Pero Colombia, especialmente con este paro del que se ha cumplido un mes, del que hay más de 2.200 heridos entre civiles, entre policías, en el que hay muertos y en el que todavía, a día de hoy, no hay una perspectiva clara de hacia dónde quieren llevar al país. ¿Qué es lo que está detrás de este paro, donde nadie entiende si fue una excusa con el tema de la reforma tributaria, que ya se retiró, con el ministro de Hacienda? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que está pasando? Marian, yo creo que en Colombia hay muchísimas razones por las cuales protestar. Un 42% de pobreza, una caída de todo el sector productivo, producto de la pandemia, el crecimiento del desempleo, la corrupción rampante que sigue imperando en mucha de la clase política, una cantidad de problemas de ineficiencia y de ineficacia del Estado. Ahora, eso ha servido es como, digamos, un caparazón para un verdadero plan macabro que se está ejecutando en Colombia, Marian, que es secuestrar las ciudades, varias ciudades de Colombia, a través de la violencia, de los bloqueos, que no es otra cosa que sellan las autopistas que llevan a los puertos, que llevan a las ciudades, amenazan a los trabajadores para que no puedan ir a trabajar, y lo que estamos viendo es que destruyen el sistema económico de nuestro país. Te voy a dar unas cifras. Se han perdido ya más de 30.000 empleos, ha habido, digamos, un costo para el país en términos de más de 11 billones de pesos. El puerto de Buenaventura, que es el más importante sobre el Pacífico, el puerto más importante para Colombia, 700.000 toneladas de mercancía atrapadas, 70% de la industria del país paralizada por los bloqueos, por las amenazas sobre los trabajadores, incendios, saqueos. Y una cifra, Marian, que creo que es la que lo explica todo: hay más policías heridos que civiles heridos. Claro, y eso es una parte. A ver, yo entiendo perfectamente, senadora, que la gente tenga todo el derecho, y lo estábamos conversando antes, de salir a manifestarse de forma pacífica. Es un derecho. Pero hay una diferencia enorme entre secuestrar un país o coaccionar o extorsionar a un gobierno a través de estos paros que, como hemos visto, están dejando no solamente muertos, heridos, desabastecimiento, personas enfermas que no pueden recibir sus medicinas, etcétera. Eso es lo que no se puede tolerar, no se puede permitir. Y ya llevamos un mes y la cifra sigue, y esto no tiene tintas de mejorar. ¿Cuál es el portavoz
de este paro? ¿Quién maneja ese paro? Porque a día de hoy hay muchos factores metidos dentro de ese paro, los indígenas, los sindicatos, pero ¿quién manda? ¿Con quién se negocia? Es imposible, Marian. Yo creo que hay dos circunstancias. Una, la imposibilidad práctica, porque ¿quién es el paro? ¿Quién lo maneja? Quienes están manifestándose se ven representados por quién. Colombia han salido más o menos 80.000 personas diarias a manifestarse. Con eso eligen, di tú que sean 100.000, un senador de la República. Y con ese paro, con esa violencia, lo que están haciendo es disque negociando con el gobierno. Pero tú no puedes negociar cuando estás destruyendo los derechos de otros colombianos, a la seguridad, a la movilidad, al trabajo. Y si quieres decir que es que la manifestación y la libre asociación son el principal derecho, como un poco están sugiriéndolo hoy muchas de las organizaciones de derechos humanos, la libre asociación, Mariana, es libre. Eso significa que si tú no quieres parar, que si tú no quieres hacer parte de un paro, no podrían obligarte. Pero claro, empiezan a destruir el aparato económico, a causar miedo y zozobra para obligar al gobierno, dizque a negociar. Pero cuando tú obligas a alguien a negociar, no estás negociando. Estás chantajeando. Claro. Es una extorsión, literalmente, donde se legitima la violencia y se destruyen derechos de los colombianos para obligar al gobierno a hacer determinadas cosas. Buenas, malas o regulares son inaceptables mientras continúe la violación de los derechos de tantos colombianos. Además, en ese paro, en esas manifestaciones, nosotros lo comentábamos en este programa y tuvimos además la fortuna de contar con el expresidente Álvaro Uribe, que también nos lo decía. Hay una mano negra detrás. No podemos señalar a ciencia cierta quién es, pero esto tiene las huellas dactilares del castrochavismo, sin ninguna duda, y yo me atrevería a decir que hasta de la izquierda en Colombia, que vería dentro de la desestabilización del país una baza maravillosa para las próximas elecciones. Claro, yo creo que es evidente que cuando el gobierno ha denunciado la presencia de las FARC en muchos de las acciones terroristas, hablamos de las disidencias, pues, que también tienen el nombre FARC. ¿Y dónde están sus cabecillas, Mariana? Pues están refugiados en Venezuela, porque hay que recordar que ese régimen, con el cartel de los soles, integrado por algunos de los militares venezolanos, ha constituido el mejor cliente para la cocaína y la exportación de cocaína de Colombia. Entonces, evidentemente, si las FARC están y sus jefes están en Venezuela, pues ahí uno encuentra una línea que conduce al tirano de Maduro. Y por el otro lado, la presencia del ELN, sobre todo en Bogotá y en otras regiones de Colombia, también perpetrando violencia en estos paros. ¿Y dónde están sus cabecillas? En Cuba. Entonces, como dices tú, evidentemente las huellas dactilares de unos responsables internacionales empiezan a aparecer alrededor también de la cantidad de fake news que se han difundido. Cuando uno llega a Estados Unidos se da cuenta que se está diciendo que es que el presidente Duque mandó a matar a los manifestantes, que la policía mató a todo el mundo. Pues uno va y mira quiénes son las cuentas detrás de todo esto y hay evidentemente presencia de Venezuela, de Cuba, de Rusia, de China en un plan que preocupa. Macabro, además, muy bien organizado. Claro, y es el secuestro de la democracia, Mariana, porque realmente elegimos un presidente con unas determinadas políticas y a través de los bloqueos y la violencia quieren obligar al presidente a hacer otras cosas. Claro, es las personas que adquieren esa representatividad sin haber pasado por las urnas y sin haber sido elegidos por el pueblo. Uno ya no tiene que ganar las elecciones como Chávez para acabar con el sistema económico. Allá lo acabaron a través de las expropiaciones y la persecución al sector empresarial. Ahora, con bloqueos, sin ganar las elecciones, puedes lograr los mismos resultados de Venezuela, que son 1/3 de la población expulsada, un 35% de la población desnutrida por hambre, Mariana, más un salario mínimo de $3 y algo que alcanza para una libra de carne que te puedes comer en el mes y no te alcanza para nada más. Yo creo que las realidades son tosudas y que los colombianos y los latinoamericanos tenemos que entender que esto que está pasando en Colombia pasó en Chile, pasó también en los Estados Unidos. Y le obligó a Piñera a modificar ciertas partes de su gobierno. Y Piñera se equivocó, fue entregando todo el Estado y hoy con una constituyente antidemocrático, porque ni siquiera participó el 50% de los chilenos, empiezan a tomar decisiones que van a destruir el sistema económico de Chile. Nos vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar enseguida con esta interesante conversación, con esta interesante mujer, en instantes aquí en El Espejo. Nosotros siempre hablamos del Foro de Sao Paulo, del Foro de Puebla, y decimos que mientras que ellos se organizan sigilosamente y lo hacen durante mucho tiempo, nosotros estamos viviendo como una especie de realidad virtual donde no podemos pensar que eso se haga efecto. Sin embargo,
lo vemos y lo vemos cada día de una forma más y más contundente. En el caso, por ejemplo, de Colombia, estábamos hablando ahora, Colombia es la joya de la corona. Colombia, yo me imagino que por parte de estos grupos han querido desestabilizarla desde hace muchísimos años. Maduro, no hace mucho tiempo, dijo que la guerra con Colombia no se iba a hacer desde afuera ni con armas, se iba a hacer desde adentro. Y yo creo que eso es una clara advertencia para lo que hemos estado viviendo en estos tiempos del paro nacional. Pero aparte hay un gran beneficiado. Y ese gran beneficiado, creo, o gran perjudicado a la larga, porque después vamos a ver por qué se le podía volver rana, pero uno de los que podría apuntar a decir voy a poner más leña en este fuego es obviamente Petro, candidato también a las elecciones, a las próximas elecciones, que además tiene un pasado de no hacer precisamente la paz. Claro, Marian, yo creo que hay dos cosas. Primero, su pasado. Es una persona que ha considerado que hay violencias legítimas y que asesinar colombianos puede mejorar a Colombia. Esas paradojas de la inmoralidad en la que llegó a estar el país por cuenta de la llamada lucha armada, que no ha sido sino el asesinato sistemático, el secuestro sistemático envuelto en el papel regalo de la teoría marxista. Pero además, imagínate un candidato presidencial que se atreve a decir que el presidente más o menos dio la orden de salir a matar unos estudiantes y que además Colombia tiene una policía a la que el presidente le llama y le dice mata a los estudiantes y los policías salen a matar esos estudiantes. Creo que eso muestra la percepción institucional que tiene este hombre sobre Colombia y que su propósito sería derruirlo todo porque considera que todos somos unos degenerados o simplemente, Marian, miente con propósitos electorales, que es todavía más grave porque habla de un problema ético fundamental. Ahora, esas mentiras de campaña, yo sé que la campaña la gente promete y es muy difícil que cumpla, pero vamos al caso de Santos, por ejemplo. En su campaña, en su segunda reelección, él dijo que en el caso de llegar a un plebiscito se iba a ratificar únicamente por voluntad del pueblo colombiano. Sin embargo, a día de hoy y después de los acuerdos de La Habana, todo eso sigue todavía en veremos y estamos viendo que los delincuentes y los narcotraficantes y los terroristas y los guerrilleros están viviendo una especie de maná, mientras que la gente de bien, que son los militares, las fuerzas del orden, la gente que vela por el orden, como el presidente Uribe, tienen problemas con la justicia. ¿Qué está pasando realmente? Colombia estamos como en el mundo al revés, Marian. Tenemos criminales de lesa humanidad sentados en el Congreso sin haber dicho la verdad, sin haber pagado un día de cárcel y sin haber reparado una sola víctima. Confesos criminales que ellos mismos se precian, por ejemplo, haber asesinado a quien fuera el líder conservador más importante de la historia reciente del país, el doctor Álvaro Gómez Hurtado, declarado crimen de lesa humanidad por el impacto que tuvo sobre la sociedad colombiana. Confiesan haberlo asesinado y siguen de congresistas. Y por el otro lado, el presidente Álvaro Uribe, a quien uno puede criticar o querer, como lo hago yo, que hizo muchísimas cosas por Colombia, pero que las hizo desde el lado de la legalidad y con los votos que le dieron los colombianos que decidieron confiar en él. Y él, sin embargo, enfrenta un proceso judicial lleno de trampas, de violaciones al debido proceso y de atentados contra quien fuera o quien es el líder más importante de toda la historia reciente de Colombia. Yo creo que esto muestra la descomposición moral en la que nos sumió el gobierno de Juan Manuel Santos, un gobierno que decidió renunciar a las funciones del Estado. Darle poder a esa guerrilla, legitimizar de alguna forma que una guerrilla se siente a negociar la paz, como cuando estábamos hablando, la paz es lo único que no se puede negociar, es una cuestión de voluntad, claro, no es una cuestión de querer. Yo lo decía durante la negociación, si las FARC quieren la paz es facilísimo, dejan las armas, dejan de asesinar y dejan de secuestrar y hay paz automáticamente. Lo que pasa es que aquí lo que nos instauró el gobierno de Juan Manuel Santos fue la idea de que a través de la violencia se obtienen beneficios sobre el Estado. Si a mí me preguntaran, este paro de quién es hijo ideológicamente, es hijo de esa tendencia que tuvo Juan Manuel Santos a complacer a los violentos. En Colombia la gente cree que a través de la violencia, de las vías de hecho, de secuestrar los derechos de otros colombianos puede obtener beneficios de acuerdo a lo que ellos crean. Y se inspiran, dizque en causas justas y parte de la sociedad colombiana, Marian, que es lo que uno no entiende, legitima el uso de la violencia. Exacto, ¿no? Y legitimas además a este tipo de personajes que son guerrilleros, que atentan contra la paz, que han tenido en sus manos la sangre de los colombianos. Y eso es lo que realmente nos hace dudar, valga la redundancia, de una justicia además que pueda llegar a ser justa. Y lo vimos en el caso de Santrich, ahora por ejemplo en la frontera. Santrich y Márquez son disidentes de las FARC, de Maquetía, se encuentran en la frontera, están viviendo como reyes, organizando todos sus negocios de narcotráfico
narcotráfico en la frontera, pero la Corte Suprema de Justicia lo tuvo, que es lo que estábamos comentando, y no solamente dio luz verde a la extradición, sino que además lo dejó en libertad. Y esto, y lo que ha pasado en la frontera y los muertos de la frontera deberían pesar sobre las manos de ese Tribunal Supremo. No solamente la Corte Suprema de Justicia, Marian, lo dejó libre, pese a que existía la solicitud de extradición de los Estados Unidos, y todos conocimos los videos sí, claro, que se habían grabado claro. Con uno de los sobrinos de Iván Márquez para un cargamento de droga. Sino que lo que más grave, Mariana, es que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, todos orquestaron la manera de no solo mantenerle la curul, de impedir la extradición, sino de liberarlo. Y fue y es hoy uno de los líderes de un grupo que es el mayor asesino de líderes sociales de Colombia, uno de los grupos narcotraficantes más grandes del mundo, terroristas sistemáticos amparados por el régimen de Maduro. Pero lo que es más grave, Mariana, uno se pregunta si esa baja de Santrich es cierta o no. Claro. ¿Y por qué lo digo? Porque qué casualidad, ¿no? Es que haya salido cuando claro, le dan ahora sí finalmente extradición. Entonces ahora lo pensionaron para que ya no lo persiga la justicia. Eso es lo que pensamos acá. Porque no ha aparecido el cuerpo, no ha aparecido absolutamente nada. Y lo que comentábamos aquí el día que se hizo el anuncio de la baja es qué casualidad que en el momento que ya la Corte admite que sí pueda llegar a ser extraditado, ¿de qué sirve que lo extraditen si ahora está en la frontera con Colombia? Y justo después de esa noticia lo matan y no aparece un cuerpo, perdón. Pero además esto ya deja muy claro, y creo que quienes nos están viendo hoy en este programa, Mariana, tienen que entenderlo, y es que efectivamente los cabecillas de los FARC están refugiados en Venezuela. Claro. Con auspicio del régimen tiránico de Maduro, que no solamente ha querido destruir la democracia en Venezuela, sino que ha anunciado su intención de crear guerrillas transnacionales con el propósito también de extender el castrochavismo sobre Colombia. A veces la gente dice, pero eso suena como una teoría de la conspiración. Yo soy totalmente no propensa a las teorías de la conspiración, las repelo totalmente. Pero la realidad, Mariana, es que uno empieza a ver cómo sistemáticamente hay una organización para atentar contra la democracia colombiana. Y yo te lo decía, es que lo que fue raro fue que Colombia no cayera. Colombia no cayó en manos de los regímenes totalitarios porque apareció Álvaro Uribe, que logró liberar a Colombia. Y lo que fue muy extraño es que en Venezuela la gente eligiera a Chávez y fuera en cambio Venezuela la que tuviera que vivir ese destino trágico que estaba destinado a ser de Colombia. Mira, yo llevo 27 años haciendo periodismo, 25 aquí en los Estados Unidos, y he seguido la realidad de Latinoamérica porque me ha tocado cubrirla además a diario, entrevistar a muchísima gente, y es algo que se percibía. Colombia era esa joya de la corona. Obviamente simbolizaba la estabilidad, significaba el progreso, mientras que algunos iban hacia atrás, en reverso. Colombia siempre iba hacia adelante en la época de Uribe. Y a ti te puede caer bien, te puede caer mal, pero lo que nadie puede reconocer son los logros de un mandatario. Yo creo que Álvaro Uribe ha tenido enormes logros que a día de hoy, sobre todo la gente aquí en Estados Unidos, la comunidad hispana, valora. Igual que también hay gente que se ha convertido en su causa atacar a Álvaro Uribe, periodistas y gente que ha dicho quiero destrozarle y quiero que no pueda levantar cabeza, también los hay. Pero la realidad apaga cualquier otra cosa y la realidad son los números y las cosas que marcan el mandato que tuvo Uribe en Colombia. Te voy a dar unas cifras. El presidente Uribe llegó a un país que tenía en promedio, Mariana, 4.5 atentados terroristas al día. Lo redujo en un 70%. Tenía un asesinato, casi 30.000 colombianos al año, y lo redujo en un 45%. El asesinato de sindicalistas, de periodistas, lo redujo en un 90%. Colombia era una y Álvaro Uribe nos entregó un país viable. Estuvo hace poco María Corina Machado acá en el programa, que es una mujer también fuerte, que representa a la oposición en Colombia, pero que no es dada a ponerse medallas, como se ponen quizá otros líderes, que son como la espuma, suben, bajan, se mantienen. Esta ha sido una mujer consistente. Yo creo que usted es una mujer consistente. ¿Cuándo la vamos a ver presidente de Colombia? ¿Estaría Colombia lista para tener una mujer presidente como usted? Ojalá, Mariana, porque yo creo que una sociedad que logra que las mujeres lleguen a los últimos escalones, a los más importantes cargos de dirección, es una sociedad mejor. No porque las mujeres seamos mejores o peores de los hombres, pero una sociedad sí es mejor cuando los derechos son iguales para los hombres y las mujeres, cuando no hay límites frente a lo que una niña puede soñar hacer en su país. Yo le he pedido a Dios que me deje algún día ser presidente de Colombia con una sola condición, Mariana, si puedo ser una gran presidente. Lo seré si esa condición me la concede el Creador y si los colombianos confían en mi carácter y
y mi persona para dirigir mi país, que es lo que yo más quiero en la vida. Yo estoy convencida, pero lo veremos seguramente en algún próximo programa. Nos vamos a una nueva pausa, ya regresamos en El Espejo. Ahora quiero cederle este tiempo cortito de programa que nos queda para que pueda dirigirse a los colombianos y a los hispanos que también están deseosos de escucharla. Marian, primero agradecerte y decirle a todos los colombianos y a toda la comunidad latinoamericana que nos está escuchando que lo que está sucediendo en Colombia está lejos de ser un abuso de autoridad. Lo que hay en Colombia es un paro violento que está destruyendo el sistema económico con ánimo de arrodillar el gobierno y de no tener que ganar elecciones para imponer una agenda socialista y destruir lo que democráticamente 10.700.000 colombianos decidimos al elegir al presidente Iván Duque. Yo les pido que estemos muy alerta porque esto fue lo que sucedió en Ecuador, que se aboca también por la destrucción de su sistema y sobre todo lo que puede suceder en muchas de nuestras naciones hermanas, de manera que los ojos muy abiertos y la defensa a la democracia y a la libertad. Pues yo le quiero agradecer muchísimo de nuevo que haya estado con nosotros. Yo sé que ahora tiene que marchar ya para Washington, ¿no? Vamos a ir a Washington para tratar de hablar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Marian, que le ha propuesto a Colombia que se sigan irrespetando los derechos a la movilidad, al mercado, a la participación económica y que se construyan corredores humanitarios en Colombia para que solo las mercancías de primera necesidad y los temas médicos puedan movilizarse. Creemos que eso es un atropello a los derechos de todos los colombianos. Lo que pasa es que hace poco tuvimos al señor Vivanco aquí de Human Rights Watch y yo siempre comentaba algo. Es muy lindo estar en sus maravillosos sillones en Washington viendo la realidad virtual a través de los informes que les llegan. Lo difícil es poder gobernar, dejar que gobiernen y dejar además que la paz y el orden puedan reinar en un país como Colombia. Muchísimas gracias. Marian, muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos, que pasen un maravilloso fin de semana largo. Nos vemos el lunes aquí en El Espejo.